La captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses ha abierto grandes preguntas sobre las consecuencias para el país, para América y para el mundo. Y en estos momentos hay personas que están siendo detenidas porque en sus teléfonos celulares o porque manifiestan públicamente su apoyo a la acción de Estados Unidos. Yo veo que vamos a tener que ver cómo se desarrollan los eventos en Venezuela para ver si esto es un triunfo en el plato de Rubio o no, en la medida en que si lo que vemos es una continuación del chavismo. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. El 2026 ha comenzado con un sismo geopolítico que redefine el equilibrio de poder en el hemisferio. La captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el pasado sábado ha abierto grandes preguntas sobre las consecuencias para el país, para América y para el mundo. En la operación Resolución Absoluta, llevada a cabo por el gobierno de Donald Trump, que habría dejado más de 40 personas sin vida, ninguna de ellas estadounidense, puso ya al líder chavista frente a una corte en Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Pero en el país ha dejado un vacío de poder que oscila entre la esperanza de una transición democrática y el riesgo de revueltas milicianas y violencia en el territorio. Esta maniobra de la administración de Donald Trump no solo busca el fin del chavismo, sino que pone sobre la mesa los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región con una claridad que no se veía en décadas. Ahora, la denominada Doctrina Monroe parece reactivarse, porque el control de los recursos energéticos más grandes del mundo y la expulsión de la influencia rusa y china del Caribe son piezas clave en este movimiento. Pero, ¿qué sigue realmente para Venezuela? ¿Cómo lo vive la población? ¿Es fácil desmantelar al chavismo y dar paso a una transición pacífica y democrática? ¿Qué pasará con la oposición liderada por María Corina Machado? Soy Mariel Ibarra, es jueves 8 de enero del 2026 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa de análisis y discusión de política y otros datos y a este que es nuestro capítulo de arranque de este año en donde sin duda Venezuela es el tema porque a estas alturas del partido hay más dudas que certezas y un ambiente de mucha especulación sobre lo que pasará en este país. Y que sí, este país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y donde se conjugan intereses económicos y geopolíticos enormes. Esto es importante, sí, pero de pronto se nos olvida que hay un país con una economía quebrada, una pobreza enorme, con una crisis de derechos humanos y represión que ha llevado al desplazamiento y al éxodo más grande en la región en la historia reciente. Y por ello, hoy están con nosotros dos personas que nos ayudarán a leer lo que está pasando en Venezuela y lo que está viviendo la gente en estas primeras horas y días después, pues, de esta extracción del líder chavista que ya se encuentra en Estados Unidos. Bienvenidos, bienvenida Renata Segura, directora para América Latina y del Caribe del International Crisis Group, donde ha dirigido más de 100 proyectos de investigación y análisis a los desafíos a la gobernabilidad democrática y de la paz en toda América Latina y el Caribe. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y a César Batis, periodista de investigación venezolano, director y fundador del Pitazo, uno de los medios independientes fundamentales de ese país, que pues César has podido eludir la censura del régimen chavista, además de que César pues es experto en casos relacionados a la crisis de corrupción en el sector eléctrico y petrolero, clave en toda esta historia de la que estaremos hablando. Y pues bueno, ¿quién mejor que él para estar aquí con nosotros también? Bienvenido, César. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Y César, yo comienzo contigo justamente para preguntarte, hemos hablado mucho en estos últimos días pues de geopolítica, de qué va a pasar en la región, ahora vamos también a hablar de ello, pero a mí me interesa mucho pasar unos minutos reflexionando sobre qué está pasando en Venezuela,
porque hemos tenido mucha información, ya decía yo, política, pero me parece que al menos acá, hacia afuera, poca información de lo que está pasando con la población, cómo lo está tomando la población. De pronto, César, creíamos que íbamos a ver pues a la gente celebrando en oleadas en Venezuela, con las banderas, pues en varias regiones del país, y esas estampas no han llegado, al menos a la prensa extranjera. Platícanos un poco cómo se está viviendo esto que está pasando en Venezuela, en el país. Mariel, para responder a tu pregunta, tengo que contradecir tu parte de tu introducción, porque tú dices que hay un vacío de poder. No hay vacío de poder, porque lo que no hubo un cambio de régimen. El régimen continúa, el autoritarismo continúa. Aquí lo que hubo fue un cambio de la cabeza del régimen, y por eso sostengo que lo que hubo fue un golpe de palacio que se caracteriza por haber sido realizado por miembros del régimen, por haber sido realizado con la idea de cambiar al líder del régimen, con una violencia limitada, y que al final es un cambio gatopardiano, porque nada ha cambiado. Y por supuesto, ustedes dirán, y la Fuerza Armada estadounidense no intervino. Claro que intervino, y fue la Fuerza Armada estadounidense la que puso la violencia limitada que hubo allí, a la cual no tuvo respuesta la Fuerza Armada venezolana, entre otros factores, por la falta de capacidad operacional y entre otros elementos, y esto es un elemento fáctico, porque los miembros de la Fuerza Armada asignados al Fuerte Tiuna estaban de descanso, de permiso de Año Nuevo. Habían esperado una acción de Estados Unidos el 31 de diciembre y el 1 de enero le dieron el permiso de Año Nuevo. Y no digo, que esto lo digo con mucha responsabilidad, no digo que esta Fuerza Armada venezolana con su apresto operacional iban a tener capacidad para poder sortear con éxito un ataque de una de las Fuerzas Armadas más preparadas del mundo. Sí, hablamos de más de 150 aviones y bueno, hubo muertos, que todavía no sabemos bien el dato cuánto fue. A lo que me refería, César, es que este vacío de poder en el sentido de que realmente estamos en horas clave, en semanas clave, en donde no sabemos realmente qué va a pasar. Pensábamos de un momento a otro, te decía yo, que todo el mundo iba a salir a celebrar, pero no. Justamente es que para allá voy a responder tu pregunta, pero es que al principio también tengo que contradecir también que este ha sido el final del chavismo. Mariel, es que no ha sido el final del chavismo, porque el chavismo fue sustituido por el madurismo. Y esto, lo que estamos viendo ahorita es un madurismo sin Maduro, en todo caso, o el inicio de una nueva etapa que pudiéramos llamarlo el rodriguismo, con los hermanos Elsie y Jorge Rodríguez. Ahora, eso me lleva a explicarte la reacción. ¿Por qué la gente no sale a celebrar? ¿Por qué el venezolano no sale a la calle a celebrar? Porque las estructuras del autoritarismo están presentes. Es la misma razón por la que no hubo manifestaciones públicas de celebración más allá del cuestionamiento que se pueda tener al premio Nobel y a la figura de María Corina Machado. Pero recordemos que María Corina Machado ganó unas elecciones primarias con el 90% de la población y que de acuerdo con las actas que presentó la oposición, Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, ganó la elección del 28 de julio con el 70% de la votación. Entonces, ¿por qué la gente no ha salido a celebrar ni en el Nobel ni ahora? Porque hay un aparato represivo que impide que eso ocurra. E incluso hay un decreto firmado por Nicolás Maduro que prohíbe cualquier manifestación a favor del ataque de Estados Unidos. Y en estos momentos hay personas que están siendo detenidas porque en sus teléfonos celulares o porque manifiestan públicamente su apoyo a la acción de Estados Unidos y a la detención, sobre todo, más que a la acción de Estados Unidos, a la detención y extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Entonces, te decía que por estas son las razones por las que no hay una celebración. E incluso entiendo y soy empático con los venezolanos, con mis paisanos en el mundo que pueden estar celebrando, incluso con los que fueron a la Corte de Nueva York. Pero en mi caso lo digo, yo no puedo celebrar porque yo no puedo
mi país, no puedo presentarme en mi país, hacer mi trabajo como periodista y sentirme que lo puedo hacer en libertad sin ser amenazado de ser detenido, como efectivamente fueron detenidos 14 periodistas el día de la juramentación de la Asamblea Nacional el 5 de mayo. Vamos a ver, digamos que hacia afuera, ¿cómo se ha tomado, Renata? Porque esto que vimos el fin de semana pasado ha dejado a nivel internacional muchos cuestionamientos. Por supuesto que por parte de la ONU y algunos otros países han dicho esto no, siento un precedente muy, muy grave para la región y para el mundo, y se abre, digamos, como que una ola o un permiso, lo estoy haciendo entre comillas, de que otros países puedan hacer lo mismo y cada quien se empiece a repartir, digamos, como que regiones con intereses que pasan sus intereses económicos. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué implicaciones podría tener inmediatas para la región? Y cuando hablo de la región, hablo sobre todo también de lo que podría pasar en lo inmediato o al mediano plazo con Cuba, con Colombia y por supuesto con México. Sí, pues mira, Mariela, estas son todas preguntas muy interesantes que obviamente podemos especular, pero no hay una respuesta absoluta. Obviamente lo que estamos viendo, creo yo, es una implementación de la doctrina de seguridad nacional que la administración Trump publicó hace unas semanas, ¿no es cierto? Y en esa doctrina fue muy clara en que decía, van a ser los intereses de Estados Unidos y de los ciudadanos norteamericanos, quiero decir, de estadounidenses, los que van a marcar la manera como Estados Unidos maneja la región. Y no sé si ustedes vieron el post que puso el Departamento de Estado hace un par de días en X, en el que decía, our hemisphere, nuestro hemisferio. Entonces, la doctrina Monroe decían, ¿no? Exactamente. Sí, bueno. Y claro, la doctrina Monroe empezó como una manera crítica de hablar de esta estrategia, pero obviamente Donald Trump le encanta todo lo que tenga su nombre, entonces la ha adoptado. Obviamente la señal que se está mandando hacia América Latina y al planeta en general es que a Estados Unidos no le va a temblar la mano en utilizar la violencia o la fuerza si es necesario para hacer lo que ellos vean indispensable. Ahora, ¿qué tan factible es hacer eso en contextos diferentes a Venezuela? Creo que es importante entrar en el detalle. Tú mencionabas Cuba. Cuba obviamente es la obsesión de Marco Rubio. Sus familias cubanas, esto es de lo que él realmente tiene una agenda anticomunista. Este sería el trofeo grande que ganaría Rubio, que obviamente está interesado en lanzarse a la presidencia de Estados Unidos, y esto sería una parte coyuntural. Como César estaba muy bien diciendo, yo veo que vamos a tener que ver cómo se desarrollan los eventos en Venezuela para ver si esto es un triunfo en el plato de Rubio o no, en la medida en que si lo que vemos es una continuación del chavismo y una cosa muy transaccional alrededor del petróleo, yo siento que la gente venezolana, sobre todo en el exilio, eso no era la esperanza que tenía, ¿no es cierto? Y ahí puede que no apoyen a Rubio de la manera como se estaba esperando. Cuba, sin embargo, es diferente, ¿no es cierto? En Cuba no hay oposición. En Cuba hay un sistema represivo mucho incluso peor que el que hay en Venezuela. Entonces, si la gente en Venezuela tiene miedo de salir a protestar, mucho más la gente en La Habana. Hemos visto lo que pasó en las últimas protestas que hubo, en el que hubo detenciones masivas, incluso varias personas muertas. Entonces, no hay una vía muy clara para un cambio de régimen en Cuba, precisamente por eso, lo cual no quiere decir que Estados Unidos no tenga un interés en hacerlo. Pero creo que no sería, digamos, de la misma manera como se hizo en Venezuela. Colombia y México son países diferentes también. ¿En qué sentido? Ambas naciones son naciones que tienen gran estrategias de cooperación con los Estados Unidos, ¿no es cierto? El Estado colombiano, por ejemplo, en términos militares, coopera con el ejército en Estados Unidos, con las fuerzas de seguridad en Estados Unidos, de manera muy, muy cercana. Hay elecciones en mayo. Es muy posible que Petro salga del poder, Petro va a salir del poder porque no hay reelección, y pues hay que ver quién gana las elecciones. Es poco probable, veo yo, que Estados Unidos se invirtiera en una cosa violenta en Colombia en este momento, que sería súper costosa, tanto en términos políticos como económicos,
cuando sabemos que el presidente va a cambiar. Similarmente en México, Sheinbaum ha creado una muy buena estrategia de cooperación. Rubio lo ha dicho claramente. México es el país con el que mejor cooperamos. Nada de esto quiere decir, sin embargo, que digamos que estos análisis racionales sean los que necesariamente van a marcar la política, ¿no es cierto? Hay gente adentro del Partido Republicano que está muy interesada, por ejemplo, en que se bombardeen a los carteles adentro de México. Hay gente que quisiera ver salir a Petro inmediatamente. Es muy posible, pero lo que sí quiero decir es sencillamente no va a ser un como copy-paste de lo que pasó en Venezuela, ¿no es cierto? Lo que sí marca es claramente que Estados Unidos está diciendo, aquí mandamos nosotros y el que no se comporte como nosotros queremos, tenemos la fuerza para obligarlos. Y ahí me quedo justamente, César, para volver a lo que tú nos planteabas, este golpe de Palacio, porque se ha dicho mucho justo en estas semanas de si realmente hubo complicidad, traición, resolución, arreglos desde antes, infiltración. En la conferencia de prensa de Trump del sábado decía él, la CIA sabía perfectamente todos los movimientos, qué mascotas, qué comían, qué vestían, absolutamente todo. Había una réplica de la casa donde se hizo la operación. Bueno, digamos que esto fue planeado bastante y con mucho cuidado, y todo indica, se ha especulado que los hermanos Rodríguez o algunos otros miembros del gabinete y muy cercanos a Maduro, pues habrían facilitado o habrían negociado o habrían hecho alguna cosa para que esto ocurriera. Y aquí te pregunto eso. Tú dices, no hay una transición, pero ayúdanos a entender qué papel están jugando estos hermanos Rodríguez y si realmente van a permitir que entre Estados Unidos, porque ahorita decía algo importante Renata, y es, Estados Unidos quiere que jueguen a su ritmo y a su son. Si no juegan a su ritmo, ya lo dijo, espero que Delcy Rodríguez entienda que se tiene que coordinar con nosotros, porque si no, pues habrá consecuencias más graves, ¿no? ¿Cómo lees tú todo esto? Primero debemos ir a quién es la persona que está ahora en la presidencia interina. Y debemos remontarnos a la historia que tuvo con Hugo Chávez. En el entorno de los ministros y principales colaboradores de Hugo Chávez se recuerda una historia del año 2006 cuando Delcy Rodríguez era ministra de la Secretaría de la Presidencia. Hubo un viaje a Moscú y en Moscú Chávez y Delcy Rodríguez tuvieron una fuerte discusión y Chávez regresó a Delcy Rodríguez en un avión, un vuelo comercial a Caracas y le dijo que no la quería hablar. Entre 2006 y 2013, Delcy Rodríguez no estuvo cerca de Miraflores, del Poder Central. Cuando regresa Maduro a la presidencia, encargado por la enfermedad de Hugo Chávez y después electo, él se convoca a su amiga Delcy Rodríguez a que lo acompañe. Y a partir del año 2013, y este es un elemento fundamental para explicar cómo, así lo publicamos en el Pitazo, cómo Delcy Rodríguez cocinó a fuego lento su asalto al poder. A partir del año 2013, los hermanos Rodríguez manejan el tema comunicacional, manejan las comunicaciones del régimen, y por eso han logrado posicionar, sobre todo a partir del año 2018-2019, con mucha fuerza, que Delcy Rodríguez es la persona que debería sustituir a Maduro si Maduro por alguna razón abandona, deja el poder o se va al exilio. Y además los hermanos Rodríguez siempre han sido los encargados de conversar, de negociar con diferentes actores internacionales la posibilidad de cambios a favor o una reforma democrática e incluso la liberación de presos políticos o la salida de Edmundo González, como estuvieron allí muy presentes después de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, como estuvieron allí presentes los hermanos Rodríguez para que Edmundo González se exiliara en España. Como ves, los hermanos Rodríguez son figuras fundamentales alrededor de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Son personas de la absoluta confianza. En algún momento, cuando se hablaba de la distribución de fuerzas, quiénes eran los pilares que sostenían a Nicolás Maduro, se hablaba, por supuesto, una es la fuerza que tenía el propio Maduro con Cilia Flores,
pero a ellos, junto a ellos, los hermanos Rodríguez, la capacidad dentro del partido político y la represión de Diosdado Cabello, por supuesto, la Fuerza Armada con Padrino López, y también en ese momento, estamos hablando entre el año 2019 y 2020, el otro pilar era Tarek El Aizami, el exministro del petróleo, quien tenía el poder económico. En el año 2022 se unen, 2022-2023 se unen Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez para sacar de juego a Tarek El Aizami. Y por eso se decía que ahora eran tres pilares, pero siempre los Rodríguez muy pegados a Maduro y así. Pero lo que sabemos es que precisamente con ese manejo de las comunicaciones que tenían nacionales e internacionales, y con el lobby que hacían figuras como Henry Sargent III, llegado a la familia Trump, y con el lobby que hacía Chevron, que tiene presencia en Venezuela, con el lobby que hacían los que son denominados en Venezuela los normalizadores, se fue colando el nombre de Delcy Rodríguez en diferentes esferas para decir que Delcy Rodríguez era la persona que debía quedar por Nicolás Maduro. Pero también sabemos que había un juego de los hermanos Rodríguez para desplazar a Maduro. Pero este golpe de Palacio que yo le he denominado no lo podían hacer solamente los hermanos Rodríguez. Hacía falta también la participación militar. Y allí está Padrino López. Padrino López había sido mencionado como uno de los líderes del cártel de los Soles. Y resulta que en el indictment presentado por el fiscal Jay Clayton en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el indictment con el cual están juzgando a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en este momento, aparecen Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, un exgobernador desaparecido de la palestra pública en estos momentos, Nicolásito Maduro Guerra, el hijo de Nicolás, y un delincuente identificado como el Niño Guerrero. No aparece Padrino López. Todo esto lleva, por supuesto, a sostener la hipótesis del golpe de Palacio, donde estarían los hermanos Rodríguez y los hermanos y Padrino López. La figura de Diosdado Cabello pareciera no haber estado involucrado acá, pero hay algo que hay que decir. Dentro del oficialismo son muy conscientes que desde la desaparición de Chávez, si ellos no actúan como una corporación, por lo menos frente a los demás, si ellos no actúan como una corporación sólida donde se muestra la unidad, todo se cae. Por eso es comprensible que, a pesar de que Nicolásito Maduro Guerra el día 4 de enero apareció diciendo que la historia develará a quienes fueron los traidores, el día 5 apareció en la Asamblea Nacional, primero postulando a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional y luego sosteniendo la Constitución sobre la cual se juramentó, o la que posó las manos y se juramentó, la señora Delcy Rodríguez. ¿De qué nos habla todo esto, Renata? Porque pareciera ser un entramado muy complicado, digno de varias series, ahora de estas de poder, pero ¿qué nos espera? Porque decíamos en un principio, esto va a terminar en una transición democrática. ¿Cuáles van a ser las reglas con las que tenga que jugar con Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos va a jugar el papel que ha jugado en otras naciones en donde también ha tenido golpes, ha invadido, ha estado presente, ocupado, en donde dice, a mí, mis intereses económicos, a mí déjame entrar. Ya se está hablando con petroleras norteamericanas, estadounidenses, pues para que lleguen al país y empiecen a invertir. Claro, César, tú lo sabes mejor, una industria petrolera quebradísima, donde le falta todo, donde hace falta que se intervenga con miles de millones de dólares para que pueda hacer. Y lo que los analistas dicen es, bueno, si bien nos va, a lo mejor en 5 o 6 años, una década, comenzaríamos a tener ya una industria ya muy boyante, ¿no? ¿Cómo leemos esto, Renata? ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Mira, Mariel, yo creo que lo que está pasando es que adentro de Estados Unidos, de la Casa Blanca en particular, hay muchos intereses diferentes que se están tratando de coordinar.
en una política que claramente vimos tenía como meta sacar a Maduro, pero no había habido gran reflexión sobre cómo iba a ser el día anterior. O sea, y lo que hemos visto después del 3 de enero ha sido muchos representantes de la administración de Trump saliendo en medios a tratar de explicar esto. No, que era una cosa para apresar a Maduro solamente, pero sí es cambio de régimen, pero no es cambio de régimen. Mira, yo creo que en los 2 últimos días ha quedado absolutamente claro que la prioridad para Trump es el petróleo, ¿no es cierto? Y por eso está en este momento tomándose los botes que tienen el petróleo ya afuera. Porque como tú bien decías, bueno, yo no soy una experta en petróleo, pero por lo que hemos leído, más o menos 2 o 3 años para que por lo menos empiece la industria. Entonces, hay una meta de corto plazo que es sacar este petróleo que ya está producido. Obviamente para Trump, que tiene una intención de hacer como esferas de influencia y que ha dicho, como estábamos diciendo antes, Latinoamérica es mía. El otro objetivo, claro, va a ser sacar a Rusia y a China de Venezuela y después de los demás países de América Latina. Ahora, ¿qué tan factible es eso? Cuando Estados Unidos, cuando el gobierno de la administración Trump en su primer mandato decidió removerse prácticamente de la región, China vino y le dijo a los gobiernos, ustedes necesitan puentes, yo les presto la plata. Ustedes necesitan un puerto, yo les presto la plata. ¿Qué tan fácil es deshacer eso rápidamente solamente para complacer a Trump? No va a ser fácil en Venezuela y va a ser mucho menos fácil en el resto del continente. Has visto, por ejemplo, como el presidente Lula, que claro, viene de un país mucho más grande y fuerte y poderoso que Venezuela, dice, no, me da pena, pero Brasil, el segundo socio comercial es China y esto no va a cambiar así a Trump le quiera dar la pataleta que quiera. El otro problema que vemos es que América Latina está muy fragmentada, ¿no es cierto? Históricamente, el tema de la soberanía había sido el tema central para América Latina y es bastante diciente que viendo una intervención de estas que no habíamos visto, digamos, de manera tan descarada en décadas en la región, América Latina no haya sido posible hablar con una sola voz. Tienes gobiernos como Milei, como Noboa, que están apoyando la intervención, tienes otros que están condenándolos de manera más dura, pero claro, está también todo el mundo, entendiblemente los presidentes en la región diciendo, pues nosotros no podemos salir a hablar demasiado duro si esto lo que quiere decir es que somos el siguiente caso en atención. Entonces, yo creo, y bueno, claro, César tendrá una opinión más fuerte sobre esto, que vamos a tener que ver qué tan factible es este gobierno por proxy que se ha inventado Trump, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto él va a poder decirle a Delcy, tienes que hacer A, B y C y ella lo va a poder hacer así? Como estaba bien explicando César ahora, adentro del chavismo hay muchas fuerzas que están confluyendo y peleando de alguna manera sobre cómo se ve. Digo yo, Diosdado Cabello se va a levantar mañana y va a decir, nosotros hicimos la revolución, entre comillas, por 25 años y ahora le vamos a entregar toda la industria petrolera a Estados Unidos después de que esto estuvo en el centro de la lucha chavista. O sea, es posible que no tenga alternativa y le toque decir que sí, pero simultáneamente veo yo muy posible que haya una resistencia. Entonces, esto que estamos viendo hoy, yo no pondría si me hicieran apostar, yo no diría esto va a ser sostenible al futuro. Y de eso, de qué tanto sea el triunfo de Estados Unidos, digamos, en Venezuela, yo creo que también va a depender mucho qué tan envalentonado esté Trump para hacer algo similar en otros países, en la región y fuera. Obviamente Groenlandia es el tema más importante hoy. A ver, a Trump le quedan unos años de gobierno. También Trump, pues se va. ¿Y qué va a pasar cuando él se vaya? Pero aquí también te quiero preguntar, César, porque nos ha faltado hablar de la oposición. La figura de María Corina Machado. María Corina salió con un tuit diciendo, estamos listos, es inminente, inevitable la transición. Estoy lista, estamos listos, aquí está Edmundo González. Pero en siguiente minuto, en la conferencia, Trump dice, no, María Corina no. Y eso se ha especulado y también se han hecho muchas lecturas. Por un lado, los que dicen que, bueno, más bien la están protegiendo porque pues era imposible que ahorita la oposición llegara, no tiene las bases de la estructura. Pero realmente, ¿cómo estás viendo tú el tema? Mariel, ¿me puedes guardar esa pregunta y continuar con el tema petrolero? Porque me interesa mucho decir esto, porque es que
A ver, todos los caminos conducen a la inversión extranjera en la industria petrolera venezolana. Todos los caminos conducen, vamos a ser más específicos, a la inversión de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana. Y cuando digo todos los caminos es porque el planteamiento de Nicolás Maduro en la negociación, de acuerdo a la información que se supo a través del medio de comunicación, y que incluso el mismo Donald Trump lo dijo, que me había ofrecido todo, el planteamiento de Nicolás Maduro era entregarle la industria petrolera y la explotación minera a Donald Trump. Y esto no se distancia mucho del planteamiento de María Corina Machado cuando dice vamos a convertir a Venezuela en el hub energético del país. Ahora se está tratando de aplicar lo mismo que dice Maduro, pero sin Maduro, y con las reglas de juego que quería Maduro y que incluso ha venido utilizando Maduro con este detalle, que las ha utilizado Maduro porque fue Delcy Rodríguez quien las diseñó. Delcy Rodríguez diseñó una ley antibloqueo para entregar los yacimientos petroleros a sus amigos. Y por eso hay un caso de corrupción en España, por eso hay fondos que se están investigando en diferentes partes, por eso hay una flota de barcos piratas que sacan el petróleo y lo llevan a Asia. Por eso esa flota es la que detuvo Donald Trump e impidió que se vendieran, y por eso ahora habla de 30 millones, 50 millones de barriles que estarían represados en barcos, almacenados en barcos. Cifra que me parece absolutamente exagerada, pero bueno, Donald Trump es así, es exagerado en todo su discurso. Ok. Entonces, hablas de una pieza importante, perdón, César, porque aquí, a lo mejor hacia México no se conoce tanto esto, y tú decías, y esto es clave, el asunto de que Delcy Rodríguez fue ministra de Petróleo, y cuando preguntamos por qué ella conjuga muchas, digamos, cosas a favor, y una de ellas, pues también conoce muy bien la industria petrolera de su país. Ha lidiado y ha visto y ha diseñado los planes, ¿no? Claro, y quien puede desmontar esto de que 400,000 barriles de petróleo salgan por los buques fantasmas y lleguen a Asia, y en vez que esos buques fantasmas se vayan de Venezuela a Asia, vayan a los puertos de Estados Unidos, es Delcy Rodríguez. Lo puede desmontar nada más con mover unos pocos dedos. Pudiéramos especular sobre otros temas, como por ejemplo el hackeo que ocurrió recientemente en PDVSA. Hice un post sobre eso en redes sociales, y una de las hipótesis que se manejaba es que ese hackeo para borrar información de PDVSA haya sido hecho por el mismo régimen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y con el tema petrolero, es que todos los caminos conducían a Estados Unidos, pero un asunto es hacerlo en un régimen autoritario donde estos contratos con base a la ley antibloqueo no son revisados ni siquiera por la Asamblea Nacional plenamente del régimen, plenamente madurista o rodriguista. No son revisados. No hay Contraloría, no hay Ministerio de Petróleo que revise esos contratos, a menos que sea la misma ministra, que es Delcy, ¿no? O alguien de su equipo. No hay. Es más, si te pones a ver lo que está haciendo Delcy Rodríguez en estos momentos, está nombrando como su jefe de casa militar al hombre que se había llevado del SEBIN, de la policía política, a ser un directivo en PDVSA, que es el general González López. Entonces, se ve muy claramente todo el manejo que se está haciendo. Entonces, pero me estoy desviando. El punto acá es que no es lo mismo manejar contratos como estos en un ambiente autoritario que hacerlo en un ambiente democrático. Porque si es bien es cierto que María Corina Machado estaba planteando esto del hub energético de las Américas, aquí va a haber un debate en la Asamblea Nacional, participación de la sociedad civil, de los partidos políticos, de nosotros los medios, para reclamar el conocimiento de esos convenios. En este momento no se puede hacer. Y no sé si eso realmente es lo que le conviene a Donald Trump. Y lo digo por esto. Hay una nota que publicó CNN recientemente que se titula así: las grandes petroleras no comparten el sueño de Trump de hacer grande al petróleo venezolano nuevamente. Y dicen que las razones es que
Hay múltiples razones, pero principalmente la situación sobre el terreno sigue siendo muy incierta. La industria petrolera venezolana está en ruina y Caracas tiene un historial de incautación de activos petroleros estadounidenses. ¿Qué puede ocurrir al No hay un Estado de Derecho. Exactamente. ¿Qué puede ocurrir al final de esta historia, Mariel? Que los contratos que antes se le daban a amigos solamente de Delcy Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, de algún otro militar o miembro de la jerarquía del régimen, se compartan ahora con empresas como la de Henry J. Sargent III o algunas otras pequeñas empresas. Pero empresas, me pregunto si empresas como Exxon y Conoco, que tienen un historial, un mal historial de una mala experiencia con el régimen autoritario venezolano, querrán regresar a Venezuela a producir. Y si ellos no llegan, la producción petrolera no se va a levantar de 1.200.000 barriles. Y con la crisis económica que hay en Venezuela, donde $1 el día de hoy está cerca de 1.000 bolívares, donde la inflación cerró en diciembre en 550%, entonces no vamos a ver esa recuperación o salvación económica que está anunciando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino que podemos manejar esta hipótesis. Lamentablemente, terminará Donald Trump haciendo lo que él dijo que estaba tratando de combatir. Y es que los pocos recursos económicos que lleguen ahora de empresas de Estados Unidos sean utilizados para mantener, sostener y fortalecer el régimen, entre eso el aparato represivo. Ay, muy grave la, digamos que esta conclusión que nos das. Y justo para cerrar ya nuestra mesa, yo quisiera centrarme, pues sí, en una reflexión de regional, Renata, y ahora volvemos contigo, otro día más para el cierre, sobre qué podemos esperar. Vemos el avance de las derechas también en la región, este debilitamiento, digamos, de las izquierdas también en la región. ¿Esto cómo puede avanzar y qué significa, digamos, para los propios intereses, pues, de Estados Unidos? Claro, pues mira, Mariel, obviamente nosotros hemos visto que Estados Unidos bajo Trump no ha tenido ningún temor en involucrarse claramente en los procesos electorales, ¿no es cierto? En Argentina fue y dijo, si ustedes votan por el señor al que yo quiero, les voy a salvar la economía. En Honduras esencialmente los amenazó que si no votaban por la persona que querían, iba a llegar con grandes sanciones. Creo que vamos a ver una cosa muy similar en Colombia. Ya la región estaba tendiendo, como dices tú, a regresar a la derecha. Yo creo que esta es una historia que en América Latina hemos visto mucho. Hay siempre el partido en el poder pierde, vuelve al otro. Entonces, no creo que necesariamente sea que América Latina en general está yendo a la derecha, y esto es un poquito marginal a lo que estamos hablando en este momento, pero no del todo. Mira, yo creo que en América Latina está muy claro que la principal preocupación es la seguridad, la violencia, ¿no es cierto? Y los gobiernos de izquierda no han podido presentar una estrategia que responda a esa necesidad. Entonces la gente está votando por la derecha, creo yo, más pensando, ok, si hay límites a la democracia, pero la cosa de seguridad se mejora, no me importa. Ese es un movimiento que a Trump le conviene y que Trump va a seguramente fortalecer. En particular porque la manera como él está viendo la guerra contra las drogas, que obviamente es parte central de la conversación política en América Latina, él quiere tener aliados en una estrategia que va mucho más a la militarización, al uso de la fuerza. O sea, no nos olvidemos que han matado a 100 personas bombardeando barcos, violentando la ley internacional, y claro, no sabemos que eso vaya a tener ningún efecto en el mercado de las drogas, pero es la estrategia que Estados Unidos está viendo. Mira, yo creo que lamentablemente con el gobierno de Trump mucho es hecho para televisión, más que para que haya un cambio sustancial en la política. A Trump lo que le interesa es que su base MAGA lo vea haciendo acciones espectaculares. Claro, y recordando las elecciones de este año en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Tú habrás visto cómo la Casa Blanca ayer reimaginó totalmente la narración sobre el 6 de enero, de cuando hubo el intento de golpe.
Este es un país que está pensando en el midterms, que sabe que es muy posible que los republicanos pierdan y que va a hacer todo lo posible para que la base piense, este es un líder fuerte. Y mira, si puedo regresar brevemente a tu pregunta que le habías hecho a César sobre María Corina. Y entendiendo que esta traición, si se puede decir así, a María Corina es realmente una cosa muy, muy agresiva casi contra los venezolanos, en el sentido en que podemos tener todas las críticas, pero ella es la líder indiscutible de una oposición que ganó en las urnas, etcétera, etcétera. María Corina fue y le dijo a Trump, necesito su ayuda porque yo no puedo hacer esto sola, y a Trump no le gusta la gente débil. A Trump no le gusta la gente que pide favores. Ella se equivocó. Dicen que hasta se enojó porque le hayan dado a ella el Nobel y a él no. Bueno, esa es la otra, ese es el otro problema. Pero a Trump le gusta gente que él siente que está en control. Y yo creo que María Corina fue y les dijo, nosotros no estamos en control y lo necesitamos. Y él dijo, yo no pongo mi plata en esta señora. Y claro, creo que ha sido muy injusto como la ha descrito, pero sí de alguna manera leyó la realidad, y es que María Corina pues tiene una confrontación muy brutal. Los chavistas han dicho desde el comienzo, negociaciones sí, pero no con María Corina, jamás con María Corina, y pues digamos, esto es lo que está saliendo a relucir ahora, y yo creo que es muy injusto y es muy doloroso porque ella ha sido pues muy valiente en muchas maneras, pero creo que la estrategia que tomó se equivocó gravemente y ahora está viendo las consecuencias de eso. En un comentario breve, César, ¿verías tú algún otro líder opositor, alguna otra figura que estuvieran haciendo que no fuera María Corina y evidentemente no Edmundo González? ¿Hay alguna otra persona que pudieran reemplazarlos para poder hacer estas negociaciones? Y ya la última para despedirnos es, ¿qué sigue en materia constitucional? Porque la Constitución de Venezuela dice por dónde tiene que ir la ruta cuando no está el presidente. Bueno, podríamos ver cambios constitucionales ya con nuestra asamblea nueva a la cabeza Delcy. ¿Qué se espera en temas, digamos, constitucionales para saber por dónde va a caminar Venezuela? En primer lugar, comienzo con el tema de María Corina. María Corina Machado, sí, yo concuerdo con algo de lo que dice Renata en cuanto a que Trump evidentemente no le gusta a la gente débil, no le gusta a la gente que no muestre que tiene el control. Y también concuerdo con que María Corina tiene una altísima aceptación en la población. ¿Qué puede estar pasando? Tú decías, un líder para crear un líder. El régimen ha tratado de crear su oposición, pero resulta que la figura de María Corina es tan fuerte que ningún otro ha alcanzado el nivel, ni siquiera la mitad de la presencia y de la aceptación de María Corina. Mientras María Corina está en una aceptación, incluso Edmundo González, mientras Edmundo González y María Corina están en una aceptación de mayor del 50%, el resto de los líderes de la oposición, hablemos de Enrique Capriles, que ahora forma parte de la Asamblea Nacional como diputado, no alcanzan ni siquiera el 4%. Y estamos hablando de una diferencia muy grande. Por supuesto, Enrique Capriles sí tiene una oportunidad porque insiste, la mejor salida para el régimen sería encontrar ese líder con el que puedan negociar ese fuente de plata. Esto lleva también a María Corina Machado a repensar su estrategia para ayudar a construir esos puentes de plata. Tiene que repensarlo porque la están dejando por fuera del juego. Claro, no, totalmente. Yo sé que para muchos sectores de la oposición y para sectores que están con María Corina es impensable que María Corina se siente con Delcy Rodríguez o incluso, y si no es María Corina, puede ser Edmundo. Pero alguien tiene que decir, aquí estamos. Y alguien tiene que decirle a Trump, aquí estamos. Porque... No sin nosotros, ¿no? No sin la oposición. Sí. Y el otro tema, el tema constitucional, mira, el tema constitucional ya sabemos, de acuerdo con la Constitución, después de una falta absoluta del presidente de la República, se debe convocar a elección en 90 días, a la realización de la elección en 90 días.
Es decir, que a principios de abril deberíamos tener una elección. Resulta que ya desde el primer momento, el mensaje, la narrativa del régimen es: Maduro es un presidente secuestrado. Maduro sigue siendo nuestro presidente querido y amado. Y la señora Delcy Rodríguez está encargada por Maduro. Esto es lo mismo que aplicaron en su momento cuando Chávez estaba en su última fase de vida, ya en la fase terminal. Chávez gana la elección en octubre y entre octubre y marzo se manejó constitucionalmente, no hubo falta de salud. Y además entonces dicen: no, Maduro va a regresar, Maduro va a regresar, Maduro va a regresar. Y así van a estar. Y ustedes han hablado de un tema, y por eso apuntaba ese tema también: la elección en Estados Unidos. Miren, yo no sé si la CIA, si el FBI, si el Departamento de Estado, si la Casa Blanca conocen bien cómo se maneja el régimen, y que es un régimen de vocación hegemónica que no quiere entregar el poder. Y entre esa estrategia para ser hegemónico es manejar los tiempos. Y los tiempos de Trump están más marcados y limitados que los tiempos del régimen venezolano. Totalmente. César y Regina, yo los invito y los convoco a que hagamos una segunda parte, porque esto que estás diciendo, las elecciones de Estados Unidos, cómo está utilizando todo esto para posicionarse, pues para tratar de que los republicanos se queden en el poder, para tratar de poner, creo que tendremos que hablar de la figura de Marco Rubio, porque va pues a ser una figura importantísima en las próximas semanas, meses, años. Yo creo que nos da para una segunda parte, y yo aquí les arranco el compromiso para poder hacer una segunda parte de este podcast. Muchísimas gracias, Renata Segura y César Batis, por darnos pues luz, de verdad echarnos luz, guía para entender lo que está pasando y los desafíos que tiene Venezuela pues en estas semanas y en los próximos meses y en los próximos años. Como dijo César, esto no es que de un día para otro se dé. Vamos a ver, hay muchos factores que están interviniendo aquí y que no sabemos en qué va a terminar. Solo hay especulación ahorita, se pueden trazar algunos escenarios, pero pues vamos a ir viendo cómo avanza todo lo que haga Estados Unidos en Venezuela. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Se podrá recuperar la gobernabilidad y la democracia en Venezuela o se trata solo de un movimiento expansionista más de Estados Unidos? Déjennos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo para que podamos llegar a más oídos. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados, a Leo Luna por la producción de este episodio y a Mónica Alfaro, quien es la editora de audio y video de Expansión. Yo soy Mariela Ibarra y la audio original está a mi cargo. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.